tiempo a que lo pidiera. Están viendo ustedes al Sheikh Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión del Islam, y a Julián Schwinderan, del otro lado, analista político y escritor. No hace falta que yo les diga, cualquier señor avispado del mundo entero, esta globalización que decía Huito, con solo prender la televisión o ver la tapa de un diario, sabe lo que está pasando en Gaza. No hace falta que yo les cuente, no sé cuántos muertos hay ahora, más de 1000, por lo menos. Más de 2000. Más de 2000 ya oficialmente. El debate aquí, aunque cueste la objetividad o no, será libre, absolutamente, y puede empezar quien quiera de los dos a decir qué pasa en Gaza. ¿Quién empieza? Bueno, tomo, si le parece. Yo creo que acá hay 3 puntos muy centrales, Mauro, que hay que marcar. Hoy, afortunadamente, estamos en una era inaugurada de cese de fuego, donde si es usado en términos reales, no para el rearme, sino para promover la paz y la quietud regional, es algo muy positivo. Pero en la reflexión retrospectiva, nosotros nos encontramos hace 3 semanas en tu otro programa, Sí. Y ahora podemos hacer la evaluación retrospectiva de lo que ha sucedido en estas 3 semanas. Y yo creo que hay 3 puntos que yo quisiera marcar que son muy claros. Uno tiene que ver con la ideología de Hamas, porque esto es muy central para entender la naturaleza de este conflicto. Hamas es una organización islamista que pertenece por cosmovisión a lo que sería Al-Qaeda, a una noción de Jihad global. Es extremista, no es Fatah, que es moderado, es extremista. Y tiene en su carta constitutiva un artículo donde hace una cita que presuntamente es tomada del Corán, pero no estoy seguro de esto, pero la carta sí lo dice, yo no sé si eso no es del Corán, donde afirma que hay que matar a todos los judíos, no solo a los israelíes. Entonces, no, la puedo leer exacto. El artículo. La ley usted contesta, que se tranquilo, va a tener su tiempo de réplica. Asimilar eso Dice, al Corán es... No, por eso pido la aclaración suya. No es del Corán. Es tomada de la carta de Hamas, seguro. Dice, el enviado dijo, luchen los musulmanes contra los judíos y mátenlos hasta que el judío se oculte tras las rocas y los árboles, y entonces las rocas y los árboles dirán, oh musulmán, oh siervo de Alá, tras mí se oculta un judío, ven y mátalo. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Además de que es repulsivo, es que está involucrando a Woody Allen, por ejemplo, en el conflicto. Ya es un conflicto no con Israel, es con todo el mundo judío. Entonces, en consecuencia, lo primero que hay que marcar, creo, es esto. Por otro lado, Hamas inició la contienda. Podrá tener todas las penurias para justificar lo que quiera, pero lo concreto es que tiró miles de misiles sin que me diera provocación de Israel y lanzó una guerra que provocó un enorme sufrimiento al pueblo palestino también. Y finalmente, un punto vinculado a la conducta de las partes en la guerra. Mientras que Israel hizo un acto de defensa que se lo puede juzgar de proporcionado o desproporcionado. Y no cabe duda que hay un gran sufrimiento de las dos partes, pero ciertamente la mayor parte del sufrimiento está al lado palestino. Desde el punto de vista humanista uno puede tener empatía con esto. Desde el punto de vista político tiene que hacer una pregunta que es crucial. ¿Quién es el responsable de este sufrimiento? Y en este sentido yo creo, ya dejo hablar, ¿Está bien? que, ciertamente el hecho de atacar a población civil, protegiéndote con población civil, utilizar a niños para defenderte de artillería israelí, además de un crimen de guerra, es inmoralidad. Y en este sentido creo que el argumento de las lágrimas de cocodrilo que jamás vierte por los niños palestinos es fraudulento. Por favor. Bueno, como siempre no nos ponemos de acuerdo con Julián, a pesar de que conversamos fuera de cámara siempre de manera amigable. A mí me pones en una disyuntiva, ¿por qué hago? ¿Contesto lo que yo considero falacias o errores de tu argumento o tengo que decir lo mío? Pero lo que hay que decir a la gente es que aquí no hay una guerra. Para que haya una guerra tiene que haber 2 ejércitos y Palestina no tiene ejército. Acá se está llevando un genocidio a cabo y una guerra de limpieza étnica. Hay que diferenciar la legítima lucha de liberación de un pueblo que tiene su territorio por más de 60 años ocupado de la guerra de ocupación. Si Israel tuviese la voluntad de defender su derecho a la vida o quisiera ver una Palestina libre, ¿por qué no permite la creación del Estado palestino? Es más, una pregunta que me hago yo, ¿por qué si el conflicto se da con Hamas, como dicen, y no con el Fatah, que es moderado, el Fatah está en Cisjordania? Sin embargo, cuando recién celebrábamos la caída del muro de Berlín en el 89, Israel está construyendo en Cisjordania un muro de cientos de kilómetros que separa a los pueblos. Israel ha producido daños por 2.500 millones de dólares. Hay casi 2.000 muertos ya contabilizados, y eso no es lágrima de cocodrilos. Vos fijate, han muerto, según las estadísticas oficiales, 13 ciudadanos israelíes, 3 civiles y 10 soldados.
nos damos cuenta que no hay una guerra, ahí hay un genocidio que se está llevando a cabo. 500 chicos muertos, mujeres, ancianos, 35 ambulancias, estos son números que podemos encontrar en cualquier página de internet, no es una cuestión que estoy inventando. 35 ambulancias ametralladas, el insulto, el reto que significó a las Naciones Unidas tener al secretario general de la ONU en Jerusalén y bombardear un depósito de alimentos de Naciones Unidas en Gaza, bombardear el camión que transportaba, después de que abrieron un cordón humanitario, entre comillas, por 3 horas, bombardear el camión que estaba llevando alimentos y medicamentos para los palestinos, bombardear la lancha, el hecho del bombardeo a los colegios. Y usted habla también, Julián, de que Hamás se esconde tras los civiles. Es una franja de 360 kilómetros cuadrados, menos de 40 por 10. Lo que no se dan cuenta es que Hamás está... Ustedes me parece que están viendo como Hamás contrapuesto a los intereses del pueblo palestino, cuando justamente es lo contrario, es el resultado, es el clamor del pueblo palestino que dice: alguien haga algo por nosotros. Naciones Unidas no nos ayuda, las grandes superpotencias son indolentes, Estados Unidos veta todas las resoluciones que hay contra Israel, los cohetes Qassam existen. ¿Puedo hacer una pregunta técnica sobre Hamás? Sí, dígame. ¿Hamás es un grupo de derecha o de izquierda? Es un grupo islámico. ¿Qué significa? Justamente eso, con todo lo que implica. Es un grupo islámico que está luchando por ver su territorio liberado de lo que considera la ocupación israelí. ¿Se israelí. puede definir como derecha izquierda? No, creo que no tiene cuadraría. definición. No cuadraría, porque acabo de leer mucho el fin de semana, algunos que dijeron: no, es un grupo de derecha, no hay ninguna duda, que no lo confundan con un grupo progresista, pero no es una definición mía, por eso la pregunto. No, es un grupo que su premisa es liberar a su nación del... Adelante. Perdón. ¿Cómo no? Bueno, varias cosas. Obviamente vamos a tratar de refutar algunos de los argumentos del Sheikh dentro de lo que tengo las mismas restricciones de tiempo. Primero, en cuanto al genocidio, no solo que no hay genocidio en curso en la intención de Israel, quien inició la guerra esto fue Hamás, acá en el programa israelí de genocidio, pero objetivamente, hubo 2.000 muertos según sus cifras, que son un poco englobadas, pero vamos a tomar 2.000 para no cuestionarlas. En una población de 1,5 millones, esto nos da menos del 2%. Con la potencia militar que tiene Israel, si quiere hacer un genocidio, lo puede hacer. Menos del 2% de una población, en una contienda de 3 semanas de autodefensa, en una guerra impuesta, bajo ningún punto de vista puede ser llamado un genocidio. Además, la intención no es ella. De hecho, es Hamás el que declara públicamente en una carta que quiere destruir Israel y quiere matar a todos los judíos. Israel no tiene tal cosa. De hecho, esto no existe. Por otro lado, en relación a los niños y el aspecto de la densidad demográfica, es correcto, Gaza es pequeña y hay mucha densidad demográfica, de hecho tiene las tasas de infantil por adulto más grandes del mundo. Cada 1.000 adultos de 40 a 44 años en Gaza hay 4.300 niños de 0 a 4 años. En Estados Unidos es 1.000 a 1.000, por ejemplo. Pero el problema no es solo eso, el problema es que Hamás los pone en las terrazas. Hamás los llama, hay videos que circulan en internet que muestran a los militantes de Hamás agarrando a niños y llevándolos a puestos de exposición. Hamás tiene hoy los cuarteles centrales en el subsuelo del Hospital Shifa, que es el barrio más residencial de Gaza, en términos relativos de esto. La prensa argentina incluso lo ha consignado, se ponen delantales de médicos, obligan a médicos a dejar de hacer operaciones para operar a sus propios heridos, distribuyen armamento y comunicación dentro de lo que pueden desde ahí mismo. Entonces acá tenemos un problema. Una mezquita es un lugar sagrado, en tanto funciona como mezquita, pero si el propio Hamás la profana, disparando misiles desde allí, si el propio Hamás la transforma en un cuartel militar y no en un centro religioso de prédica, entonces tenemos un problema. Y el dilema para un Estado enfrentado a una organización que recurre a estas indecencias es fenomenal. Entonces creo que en este sentido es importante marcar algunos puntos de la conducta criminal absoluta del Hamás. Y este es el tema. Es un enemigo del pueblo palestino y con esto ya le doy la palabra. 4 días antes, Mauro, esto es muy choqueante, 4 días antes de que comience esta contienda, el Parlamento de Hamás aprobó el Código Criminal Penal, basado en la Sharia, en la ley religiosa islámica. Y lo que Hamás decidió fue que uno de los castigos iba a ser la crucifixión. Estamos hablando de 2.000 años en la historia de retorno a la época de Jesús. Y por supuesto penalidades brutales para mujeres adúlteras, para homosexuales y demás. Entonces realmente es un enemigo del pueblo palestino, lo oprime.